Portal Inmobiliario, el programa de bienes raíces más actualizado del momento. Un programa para usted que quiere invertir en el mercado inmobiliario dominicano. Con nosotros te mantendrás informado de todas las novedades, oportunidades, cambios y actualizaciones del sector inmobiliario. Portal Inmobiliario es asesoría, comercialización, publicidad y el respaldo que necesitas al momento de comprar o vender un inmueble. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Portal Inmobiliario, el programa de bienes raíces más actualizado del momento. Un programa para usted que quiere invertir en el mercado inmobiliario dominicano. Con nosotros te mantendrás informado de todas las novedades, oportunidades, cambios y actualizaciones del sector inmobiliario. Portal Inmobiliario es asesoría, comercialización, publicidad y el respaldo que necesitas al momento de comprar o vender un inmueble. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Agradecer a los televidentes que nos dan el privilegio de entrar a cada uno de sus hogares. Portal Inmobiliario. Déjame decirle que Portal Inmobiliario es el único programa que tenemos a nivel de Santiago y la región, que está llegando... Del país, no sea tan modesto, del sí, país. Sí, del país y toda España también, doctora. Estuve investigando ahorita, también a la zona de Europa, estamos llegando. Así que Norberto Sosa, su agente asesor inmobiliario, acompañada de la doctora Walkiria López. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, muy buenas Positivo. noches. Claro que sí, sin modestia, dele para adelante, no hay problema. Claro que sí. Muy buenas noches, gracias a Dios por permitirnos estar aquí compartiendo con todos ustedes y desde luego por ustedes permitirnos entrar en sus hogares. Hoy domingo, 7 de la noche, señores, imaginamos que ustedes están tranquilos, llegaron de la calle, ahora vinieron a dedicarnos tiempo para nosotros, ¿verdad? Claro que y sí. enterarse de las novedades, cambios y actualizaciones del sector inmobiliario, porque tenemos muchas cosas muy importantes y tendremos cátedra hoy, de la que a mí me gusta, ¿verdad? Wow, doctora. Esa diáspora hoy va a tener un plato fuerte Sí, de las sí, informaciones que le vamos a suministrar para que estén bien edificados. Y nosotros privilegiados, como reiteraba ahorita, de que nosotros podamos tener esa oportunidad de llevar información. Yo te decía, doctora, que el único programa quizá del formato que tenemos, porque podrán haber otros, marketing, pero nosotros realmente le hicimos un desvío a nuestro programa más de un 90%, ya que inicialmente era la promoción y ventas, y entendemos que la sociedad, a medida que fuimos avanzando, necesitaba información, esa colectividad, para aprender a pescar, como se dice. Necesita de esa conjunción. Correcto. Que nosotros conseguimos hacer. Así es. De no solo hablar, ¿cómo ¿verdad? Pero también hay que traerle las novedades porque sabemos que ustedes están sedientos de saber dónde podemos invertir, en qué sector, qué es lo que está con plus ahora mismo, y para eso estamos nosotros. Voy a aprovechar, doctora, que la ingeniera está por ahí. Ya usted está con la ingeniera en la cabeza. Para que déjala sepa. Un ratito. No, el tema es que hay una concatenación con lo que voy a decir. Sí. Un saludo a una persona que nos merece mucho respeto y mucho cariño, que está sintonizándonos. De hecho, le envío saludos a los invitados, que es el ingeniero Marino Grullón, que fue profesor de ambos. Una persona que excelente, ya Santiago saludos. Sabe de qué estamos hablando, y nos dio el privilegio de poner el programa el día de hoy, al igual que Abigail Gómez, que en una de las juramentaciones vimos que estaba juramentando a nuestros invitados de hoy. Vi la foto ahí, sí. Un abrazo, Abigail. Así es. Muy bien, pues vamos a darle inicio a esta noche a nuestro programa, tomando en consideración de que ya voy a irme un chin adelante de que estuvimos en una rueda de prensa, claro, ¿verdad? Claro que muy sí, importante claro que usted va a hacer alusión a eso. Y la frase de esta noche tiene que ver con esa rueda de prensa y las novedades que está experimentando el sector construcción en nuestro país. Por favor, Máster, la frase de esta noche.
Esa es la que nos da el impulso cuando iniciamos Claro cada que actividad, sí. esa frase que traemos domingo tras domingo, no solamente a nosotros, sino también a los televidentes. Así que lo que el máster la pone en Q, vamos a adelantar. Ahí está, doctora. La combinación de bienes raíces y estructuras metálicas es sinónimo de inversión inteligente y crecimiento sostenible en el mercado inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Le gustó? Excelente, excelente. Recuerda que comentábamos en la rueda de prensa que estábamos lo que es la virtud que tiene la construcción metálica. Sobre todo me gusta por el tema sísmico, que como es más flexible, te da tiempo a hacerte reacción. Sinónimo de inversión inteligente y crecimiento sostenible en el sector inmobiliario. Nosotros particularmente, puedes volver con nosotros, Máster, gracias. Inteligente para gente inteligente. Obvio, porque sabemos que hay una resistencia y siempre lo hay en los cambios, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy vamos a traerles, tomando en consideración este punto de partida, esas novedades que están sucediendo en el sector construcción de nuestro país en cuanto a estructuras metálicas se refiere. Dentro de ese tema que nos involucramos esta semana en la rueda de prensa, como tú anticipaste, agradecemos al arquitecto Francisco Javier, que nos invitó a una actividad que tenemos, que de hecho nuestros invitados también estaban involucrados en ese mundo, en ese mercado, a una actividad que hizo este miércoles sobre un evento que habrá en Santiago en los próximos días, doctora. Correcto. Que octubre, nosotros obviamente nos haremos ecos desde ahora. Correcto. En octubre, ya falta menos de un mes, y es gratis para toda la colectividad. Claro. Estamos compartiendo esa información con nuestros colegas, con los ingenieros, arquitectos de la ciudad de Santiago, los que conocemos. Incluso la institución que yo pertenezco también, el arquitecto me dijo que está muy interesado y va a participar. Así que le agradecemos. Pues tengo para decirle el privilegio de que nos invitaran. Sí, compartiendo con usted esta parte, porque para mí, o sea, son puntos focales para nosotros como país y obviamente nosotros nos hacemos eco, que nuestra compañera Orquídea desde Miami ya compró el vuelo para venir. Muy interesante. Me dijo hoy, compré el vuelo porque voy a estar el 19 allá, no me lo voy a perder. Así es que esperamos la acogida sea como tiene que ser, como ya estamos viendo resultados. Sí, para nuestros invitados que están por aquí cerca, una colega que vino desde Miami a compartir con nosotros y se ha hecho eco de esta actividad. Por sí, eso que está trabajando ya con nosotros, correcto, unificado. Correcto. Entonces ella, como nosotros hacemos alusión, señores, todo lo que sea para aprender, nunca dejaremos, o sea, nunca seremos adultos grandes o lo suficientemente sabiondos para entender que lo sabemos todo. Entonces tenemos que estar abiertos, nosotros particularmente lo estamos, a aprender cada día, ¿verdad? Así es, el tiempo avanzando, doctora. Sí. Antes de irnos a la pausa, le vamos a robar un par de minutos al siguiente corte, dar una buena noticia que tenemos para la diáspora, que son lo que nosotros no le debemos. Recuerda que siempre hemos hablado de ese sostén que tenemos nosotros con ellos. Y una oficina que abrió Banreserva en Estados Unidos, donde habrá un nuevo mecanismo, más facilidades para los dominicanos, hacer sus transacciones desde allá sin necesidad de venir al país. No hay movimientos económicos, dinero. Estuve escuchando hoy que se le preguntó a los organizadores, pero sí transmitaciones de documentos, todos los procesos para adquirir un crédito, todos los requisitos, ese tipo de documentación, la van a poder adquirir allá a través de su oficina, lo pueden ejercer. Esa oficina laborará de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Está ubicada, tenemos por aquí en la nueva instalación del Banco Estado Dominicano, funciona la Amsterdam, avenida 181, Washington, ahí. Así que ya tienen esa facilidad ya. Sí, esperamos y voy a hacer un llamamiento en relación a esto, porque sabemos que hay una oficina que está funcionando en Madrid, España, sí, del Reserva. Sin embargo, mi hermana, o sea, tuvimos que vivirlo, mi hermana que vive en España intentó comunicarse y nunca pudo, tuvo que dar un viaje para acá. O sea, vamos a ver cómo eficientizamos. El Reserva consigue eficientizar la comunicación, porque señores, tenemos tantas vías de comunicación baratas o de gratis para nuestros compueblanos, ¿verdad? O sea, que le vamos a dar seguimiento, se pone la pila, porque vamos a estar investigando con la diáspora si está funcionando o no. Si está funcionando. Doctora, primera pausa para darle curso al plato que nos espera en la noche de hoy. Así es, quédese con nosotros. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro.
70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Con nosotros puedes garantizar tu inversión. Te acompañamos en todo el proceso de adquisición y venta de inmuebles. Somos asesoría inmobiliaria, legal y financiera. Somos Loer. Más que negocios e inversiones. Estuvimos visitando esta tremenda oportunidad de inversión ubicada en la carretera Licey-Moca. Son 32.095 metros cuadrados deslindados a tan solo 2.000 pesos el metro para proyecto urbanístico, comercial o industrial. Si está usted interesado, contáctenos o visítenos. Somos Loer, agencia inmobiliaria. ¿Piensa invertir en apartamentos, casas o terrenos? Ponte en contacto con nosotros. Sosa Guillén Inmobiliaria. Ponemos a su disposición nuestra experiencia para ayudarle a elegir el inmueble de su preferencia. Norberto Sosa, asesor inmobiliario. Los resultados hablarán por nosotros. Tu presupuesto será nuestro límite. Te ofrecemos las mejores oportunidades de inversión en proyectos cerrados, turísticos, terrenos, casas, apartamentos, terminados o en planos. Tú eliges. En Sosa Guillén Inmobiliaria, tu felicidad es nuestra pasión. Plásticos La Primera, la fábrica líder en productos para envasadoras de agua. Contamos con tecnología de punta para la fabricación de tapas, tapones, botellas y botellones. Productos hechos para mantener la pureza y calidad del agua. Haz tu pedido con nosotros y el servicio de entrega es totalmente gratis. Contáctanos al 809-226-1133 o visítanos en Santiago, kilómetro 6,5 Canabacoa, entrando por los transformadores. Plásticos La Primera, soluciones de alta calidad a los mejores precios. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Gracias por mantenerse con nosotros esta noche. Y me quedé en el corte anterior sin dar la noticia que quiero traer a relucir esta noche. La hallé muy importante. Dicen así: anuncian sistema de información para conocer el patrimonio inmobiliario nacional. No voy a redundar mucho, sin embargo, esto viene
el Ministerio de Hacienda y Catastro Nacional vienen a hacer un levantamiento, que lo veo muy bien, sí, en el entendido de que no existe y nosotros estamos ávidos de tener cierta organización para poder saber con qué contamos, cuál es la ubicación, como existe en otros países, colega. O sea, que da gusto trabajar en el sector inmobiliario porque hay una base de datos concatenada con la realidad del mercado. Esperando pues, y más adelante traeremos las novedades que surjan de este proyecto, ¿verdad? Es un proyecto de que esté actualizado y basado en la realidad. Hablaba con el colega tras bambalinas sobre eso, de que Catastro Nacional tiene un precio y la realidad del mercado es otro. Vamos a ver cómo vamos creciendo en ese sentido y actualizándonos, porque el Estado Dominicano no puede tener un precio y el comercial otro. Obviamente pueden haber unas diferencias, como hemos hablado aquí, como sucede en las tasaciones, sin embargo no puede ser tan abismal. Se nota mucho. ¿Verdad que sí? A veces un 100% o un 50%. Eso va a generar confusión en algunas personas, sobre todo los que van a comprar cuando cesan esa información. Que hablábamos el domingo pasado sobre esa situación que se da, ¿verdad? Bueno, ya el máster hizo un amplio de lo que estamos acá, doctora. Aquí estamos. Vamos a seguir ampliando esa información un poquito más adelante porque es un poquito compleja hasta ciertos puntos. Favorecen algunos temas y perjudican otros, como habíamos comentado. Depende. Hoy tenemos, ya dijimos, nuestros invitados. Tenemos la ingeniera Maribel Guzmán, quien es la presidenta de la Sociedad de Ingenieros Estructuralistas Dominicanos, una persona con alto conocimiento que estuvimos compartiendo con ella en la rueda de prensa que hablamos ahorita. Ella estudió en la Ucamaima, ella ha trabajado mucho ella es especialista en ingeniería sismoresistente, que me encanta ese término porque sé de qué se trata, sobre todo en los pórticos que más nos gusta. Y a mí lo que me encanta verla a ella en este grupo de hombres, ella sola mujer. Ella ahí tranquilita, sí. y yo la música de Maribel, que no tengo el gusto de conocerla así a la intimidad, pero digo, lleva la música por dentro, ¿verdad? Sí. Ella también es especialista en reforzamiento, reparación, estructuras, docente en la universidad por 16 años, área de estructuras en la Ucamaima. Ha realizado evaluaciones y diseños, reforzamientos en decenas de escuelas en República Dominicana. Es muy largo y lo vamos a dejar aquí por un tema de tiempo. Solo podemos decir que es la presidenta de la sociedad. Doctora, déjeme decir la verdad que yo no sabía, no recordaba que esa institución existía. Por pues yo me desayuné esta noche también. Acompañada del ingeniero Joaquín Almanzar, quien es el fundador de esa institución. Ambos nos van a hablar de lo que la gente quiere escuchar, doctora. Claro que sí. Muy buenas noches y sean bienvenidos. Maribel, gracias. ¿Cómo se siente estar en medio de todos esos ingenieros, todos esos hombres y usted comandando el barco ahí? Bueno, ella sola. Es un gran privilegio. Sí. Y realmente somos varias chicas las que somos miembros de Cinedón. Okay. Ya somos 5, pero como ustedes observan, somos pocos las ingenieras que estamos en esta área. Y he tenido la oportunidad de estar ahora como presidenta de la sociedad en el periodo 2022-2024. Y realmente es un privilegio, aprendo muchísimo de mis colegas y hacemos una sinergia muy bonita para todos los trabajos que estamos haciendo. Y usted, ingeniero Joaquín Almanzar, fundador, ¿de dónde surge esa idea de crear a Cinedón? Bueno, nosotros hace ya 8 años hicimos un curso en INTEC. 14 años, ingeniero, 2010. 2010, oye, 2009, eso. Sí. Entonces, teníamos que ir varias veces a la semana, un grupo de ingenieros de Santiago hacia INTEC. Entonces, en el camino decidimos irnos todos juntos en el mismo autobús, íbamos y veníamos, y ahí surge la idea. Y la fuimos madurando en esos meses que duramos y formamos la sociedad con la finalidad de agrupar a un grupo bastante disperso, de ingenieros estructurales que no teníamos prácticamente representación. Y realmente hemos hecho un trabajo bastante importante. Bueno, yo creo que hay que agruparse porque la unión hace la fuerza y tomaron buena decisión. Entonces yo le pregunto a la arquitecta, al ingeniero, a los ingenieros, ¿qué hace Cinedón, República Dominicana? ¿Cuál es su función, el papel?
¿Cómo fortalece el mundo de lo que es el sector inmobiliario? ¿Cómo aporta? ¿Cómo aporta? Bueno, pues Cinedón agrupa, como lo dice su nombre, los ingenieros estructuralistas, ingenieros civiles con especialización y dedicados al cálculo y diseño estructural. Con el objetivo de dar valor a nuestro grupo a través de capacitaciones, talleres, seminarios, charlas, cursos, es la principal finalidad. Hemos hecho múltiples actividades de esas en el transcurso de los años que estamos funcionando y como consecuencia pues aumentar el servicio, la calidad del servicio que ofrecemos al sector inmobiliario, porque nosotros calculamos las edificaciones que se construyen y que aquí se promocionan, que ustedes adquieren. Somos los que garantizamos. Tras bambalinas son los que hacen el trabajo de los numeritos. Los numeritos para garantizar la seguridad de esas obras, de que usted compra un inmueble, usted hace una inversión y que usted pueda decir, bueno, voy a dormir seguro, voy a estar seguro porque si hay un terremoto, pues esta edificación no va a colapsar, no va a caer, sí que tengo mi familia y mi patrimonio asegurado. Eso es responsabilidad en una parte de nosotros, porque también hay una parte que es la ejecución de la obra, pero si no hay un buen cálculo estructural, tampoco podrá haber una buena ejecución estructural. Entonces, esa es la finalidad, pues dar valor a nuestro grupo, que la sociedad en general se beneficie del aumento de la calidad a través del aumento del conocimiento técnico de nuestro grupo y que podamos tener comunidades más seguras ante los fenómenos principalmente sísmicos, que sabemos que nuestro país tiene una alta amenaza sísmica y nosotros estamos conscientes y actualizados en esa área. En ese mismo tenor, y perdón, colega, ¿cuáles son las tecnologías o avances más recientes de la ingeniería que han tenido un impacto significativo en la industria de la construcción, sobre todo estructural? Bueno, pues realmente en los avances, en lo que a nosotros se refiere, los avances en lo que a computación se refiere, o sea, antes todos estos trabajos se hacían a mano y eran bastante aproximados. A mano pelada, digo yo. Sí, pero que por la misma razón de ser a mano, pues no había manera de aproximar el comportamiento de la estructura. Ahora, aunque no llegamos a una exactitud, ¿verdad?, completa, pues nos acercamos bastante a lo que esperamos sea el comportamiento de una estructura una vez que esté en uso o esté sometida a un evento, no solo sísmico, también podría ser de viento, a carga de maquinaria o cosas por el estilo, y ese avance ha sido bastante interesante. También en cuanto a los materiales, ha habido avances significativos, o sea, por ejemplo, en el concreto, aquí hace 30 años, hablar de concreto de alta resistencia era imposible, y realmente hoy en día hemos avanzado bastante y se usan ya concretos y acero de alta resistencia que antes no existían. Eso es lo que ha permitido que usted ya pase por las ciudades y vea edificios muy altos que antes no se podían hacer porque no teníamos la manera de ejecutarlos. Entiendo. Muy bien, tengo entendido, hemos traído muchos invitados, colegas suyos, amigos, que nos comentan que aquí en nuestro país tenemos unos códigos muy fuertes, muy altos todavía, lo que tiene que ver con los diseños estructurales del sismo resistente. O sea que estamos por encima de otros países, posiblemente, en relación a los cálculos, las exigencias de nuestro país para poder levantar una obra. Sabemos que han sucedido muchísimas situaciones en nuestro país. De las obras legales, vamos a puntualizar. Sí, claro, de las obras legales. Que ahorita al final, más adelante, quiero quizás dejar una idea para que ustedes mismos se encarguen de generar quizás esa sinergia que necesita la sociedad para que ninguna obra se levante. Un llamado, ¿verdad? Exactamente, sin ningún proceso de supervisión. Pero nos dicen que todavía de que nosotros estamos muy altos, que están pidiendo que les dé un poquito más de flexibilidad. ¿Es cierto? Bueno, las opiniones son diversas. Tuvimos la oportunidad recientemente de participar en el Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, que tuvo sede aquí en el país, en el que están participando unos 15 países de América Latina. Y ahí se estuvo discutiendo pues los estudios de amenaza sísmica de toda la región. Y de esos numeritos que, como usted dice, podrían ser, algunos opinan que son muy elevados. Y la verdad es que no.
Cuando uno compara la actividad sísmica de otros países, condiciones similares a la de nosotros, y cómo eso se traduce numéricamente al cálculo estructural, pues nosotros pues estamos a la par. Sí, pues se traduce en costo, ¿verdad? Claro, a la hora de construir. Pero da seguridad. Pero la seguridad y la vida, sobre todo, no tiene precio. Eso lo hemos trabajado aquí. La vida no tiene precio. Sí. Entonces, es algo de costumbre, porque anteriormente pues no había muchos cálculos sismos resistentes, no era algo muy conocido. A partir de 2011 fue que salió el último reglamento de análisis y diseño sísmico, y ahí fue donde aumentaron esos niveles de cálculo. Y todavía la comunidad pues no se adapta, lo ve como que mucho acero, como que columnas muy grandes, vigas muy grandes, pero es cuestión de acostumbrarse y sobre todo concientizarse que para la seguridad de todos. Nosotros estamos en una de las fallas principales del país, del Caribe, Así que es importante tomar eso en consideración. Así es. Nosotros en este espacio vamos a hacer una breve pausa para volver con algunas preguntas que tenemos. Los televidentes algunas inquietudes, vi que la doctora estaba dándole lectura ahí también, porque nosotros estamos en vivo en Facebook, aparte del canal, y nos vemos en todo Estados Unidos a través de Metro Cable. También estamos, cualquier pregunta nos pueden continuar escribiendo. En la plataforma de Amazon, de Roku, estamos en la web, así que pueden escribirnos lo que tienen nuestro contacto, y más adelante pues continuamos con la entrevista. 2 minutos. Gracias. En Cooperativa La Altagracia pensamos en nuestra gente. Por eso, a partir del 7 de noviembre, abrimos H2CLA, una procesadora de agua con altos estándares de calidad y seguridad para ofrecerle al público un agua que pueda tomar con toda confianza y al mejor precio del mercado, donde podrás adquirir tus botellones de agua por tan solo 30 pesos. Así que puedes venir por tus botellones de agua a las 3 Cruces de Jacagua, calle 3, esquina peatonal. Para más información, llámanos al 809-570-3464. Este es un proyecto social de Cooperativa La Altagracia, donde te ofrecemos calidad garantizada y al mejor precio del mercado. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Plásticos La Primera, la fábrica líder en productos para envasadoras de agua. Contamos con tecnología de punta para la fabricación de tapas, tapones, botellas y botellones. Productos hechos para mantener la pureza y calidad del agua. Haz tu pedido con nosotros y el servicio de entrega es totalmente gratis. Contáctanos al 809-226-1133 o visítanos en Santiago, kilómetro 6,5 Canabacoa, entrando por los transformadores. Plásticos La Primera, soluciones de alta calidad a los mejores precios. Estuvimos visitando esta tremenda oportunidad de inversión ubicada en la carretera Licey-Moca. Son 32.095 metros cuadrados deslindados a tan solo 2,000 pesos el metro para proyecto urbanístico, comercial o industrial. Si está usted interesado, contáctenos o visítenos. Somos Loer, agencia inmobiliaria. Si estás buscando una casa, mira esta belleza que tenemos para ti, la oportunidad que esperabas. Casa de 2 niveles ubicada en Jardines del Sur, Santiago. Cuenta con marquesina doble, galería, jardín, patio de 28 metros cuadrados, 232 metros cuadrados de construcción, 230 metros cuadrados de solar, 3 habitaciones más servicio, medio baño para visitas, terminaciones en primera, portón eléctrico, verja perimetral. Incluye además tinaco, lavaplatos, inversor, extractor de grasa y 4 bailes inverter. Una joya. Somos Loer, agencia inmobiliaria. Visítanos o contáctanos.
¿Piensa invertir en apartamentos, casas o terrenos? Ponte en contacto con nosotros. Sosa Guillén Inmobiliaria. Ponemos a su disposición nuestra experiencia para ayudarle a elegir el inmueble de su preferencia. Norberto Sosa, asesor inmobiliario. Los resultados hablarán por nosotros. Tu presupuesto será nuestro límite. Te ofrecemos las mejores oportunidades de inversión en proyectos cerrados, turísticos, terrenos, casas, apartamentos, terminados o en planos. Tú eliges. En Sosa Guillén Inmobiliaria, tu felicidad es nuestra pasión. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Bien, señores, continuando con el programa, siempre recordar agradecer a Bellón, que gracias a ellos estamos ya en este segmento que viene a continuación con los ingenieros invitados que tenemos en el día de hoy. Cuando usted quiera pintar su hogar, pase por Bellón, que tienen todos los tipos de pintura, impermeabilizantes de todos los tipos, pintura antihongo, los materiales que necesite, las herramientas, todo lo que se trata de pintura, impermeabilizantes, reitero, pintura automotriz, vaya a Bellón, que lo tienen todo. Todos esos pegamentos, la cinta, que es lo más mínimo, ellos lo tienen totalmente todo. Tiene toda la marca de pintura. A la Z, diría y yo. Tiene todos los tipos de pintura, de todas las marcas, y sobre todo una parte muy importante, doctora, es la fidelidad al cliente. Ellos tienen factura, tienen tarjeta de descuento que le van acumulando unos puntos, y al final de año usted los convierte en dinero o en mercancía si usted desea. Tienen asesores para la pintura, lo que usted vaya a hacer, usted pregunta. Para garantizar mucho impermeabilizante de eso que duran 10, 15, hasta 20 años, hay que hacer todo un proceso para garantizar esa garantía. Sobre todo, esa asesoría es la que va a hacer la diferencia. Esa es la que va a hacer la diferencia, porque si no, la garantía no va a funcionar. El producto puede ser el mejor, y si no está bien aplicado, no estamos en nada. Así que acérquese a Bellón, que tiene muy buenos precios, lo puedo decir porque lo hemos comparado con otras instituciones. Claro, ellos tienen toda una forma de vender, pero Bellón, buenas atenciones, que es lo que más me importa, o me interesa. Y en cada departamento hay un personal que le va a atender, no como muchos lugares que usted llegue, los pasillos están vacíos, claro, y no hay quien preguntarle. Así que recuerde por solicitar su tarjeta Fidelidad. A mí me encanta, porque me encanta acumular puntos para cuando yo quiera comprar algo en específico o en especial, digo, vamos a cambiar los puntitos ahí. Entonces ahí tenemos ese beneficio de Bellón VIP. Pregunte y con su cédula usted saca ahí la misma. Muy bien, gracias, Máster. Continuamos, doctora, con la pregunta que dejamos en el aire. Sí, tenemos muchas preguntas que surgen, las que traemos y las que surgen en el camino y las que nos envían también nuestros telespectadores. Aquí hubo una situación que sucedió la semana pasada, ¿verdad? Sí, hace unos 8 días. De un incendio que se produjo en el sótano, ¿verdad? En el área de los parqueos soterrados de un residencial Mil Hojas, que a mí, aparte de la situación, me chocó mucho porque una de mis mejores amigas vive ahí. Tiene un apartamento en una de las 3 torres y uno de los vehículos que se incendió totalmente fue de ella. O sea, una situación terrible y lamentable. ¿Por qué sacamos esto a colación? Porque queremos saber, porque sabemos que la noticia repercutió la semana entera, la semana pasada y todavía en esta, y sabemos que hay muchas preguntas, muchas personas que hablan cosas que saben y otras que no saben también. Sin embargo, para nosotros es importante que ustedes tengan una información un poco más acabada, sobre todo sobre la resistencia de ese tipo de construcción, y nos gustaría saber de parte de ustedes de las consecuencias de ese tipo de incendio. Obviamente no fue un incendio que duró tanto tiempo, para la estructura de esos edificios. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues en caso de incendio, de cualquier otra catástrofe que ocurra a una estructura, pues hay un proceso de evaluación, de levantamiento y evaluación de datos. Se puede extraer muestras de los diferentes materiales, muestras del concreto, muestra del acero utilizado, de la varilla, muestra de los materiales, de otros materiales estructurales que se hayan utilizado, y estas muestras se llevan al laboratorio para determinar las condiciones de la misma, si han perdido resistencia,
si la pérdida fue tan grande de que haya que hacer alguna sustitución, alguna reparación, o si mantiene la resistencia. En el caso de los incendios, depende mucho el deterioro del tiempo en la que se haya expuesto los elementos, de la temperatura que se haya alcanzado, pero eso a simple vista no se puede determinar. Hay que hacer la extracción de muestras, los ensayos pertinentes, y de ahí, dependiendo de las condiciones, pues entonces se diseña todo un sistema de reparación o de reforzamiento, si así lo requiere la estructura. Aquí en el país hay especialistas en el área, hay laboratorios en el área. Para el área de levantamiento hay una certificación especial que dio en su momento el Ministerio de Obras Públicas, y ahora está secundado por el MIBET, donde certifica los ingenieros civiles estructuralistas capacitados para hacer levantamiento y evaluación de estructura. O sea que eso hay que tener como un permiso especial. También los laboratorios que hacen ese tipo de evaluaciones tienen que estar certificados, pero tenemos todas las estructuras en el país para poder hacerlo. ¿Tenemos un laboratorio aquí en Santiago? Sí. Y tenemos los ingenieros presentes aquí en Santiago. Sí, porque estamos certificados también para levantamiento y evaluación. Iba a comentar que ya un grupo de supervisores que van a fiscalizar ese tipo de obras, para que ya ustedes de eso podrían hablar también un poquito. Usted sabe que usted también estaba con la inquietud hace unos días sobre ese tema. Estábamos con la inquietud de esos ¿de quiénes? Inspectores. Sí, como comentamos ahorita, nosotros hacemos la parte de cálculo estructural, pero para garantizar la seguridad de la obra tiene que estar la parte de la ejecución, de que se ejecute adecuadamente acorde a lo especificado en los planos de construcción. Entonces, estos ingenieros que se acaban de juramentar, que van a ser inspectores, pues a ellos les va a tocar la parte de supervisar las obras para que se estén ejecutando de forma correcta, y así que todo quede pues ya amarrado y garantizar la seguridad. ¿Estos ingenieros van a trabajar exclusivamente de manera privada o harán alguna labor de parte del MIBET? Porque ahí también me quedé con cierta laguna. No entendí, porque hacía mención de obras privadas, y yo dije, no entendí. A ver si usted lo puede sacar un poquito. No está muy claro, pero entendemos que van a poder hacer ambas cosas, a nivel privado y también coordinado por el MIBET, porque el MIBET, que fue quien lo convocó, es porque tiene la necesidad de ampliar los profesionales en esa área, entonces tienen que dar apoyo a las necesidades del MIBET, pero también entendemos que lo van a poder hacer de forma privada. Si algún constructor, desarrollador, pues quiere la supervisión privada de los inspectores, pues también lo va a poder tener. Déjame comentarle en ese caso que la ingeniera dijo algo muy interesante. Tú no haces nada con tener los mejores técnicos si no tienes un trabajo de campo que te garantice que se va a ejecutar la obra como manda. Exacto. El concreto con el nivel de agua que lleve, que con las condiciones que requiere, que no haya contaminación. Por eso dije que iba a ser una anécdota breve. Los ingenieros son muy celosos, los que tienen criterio de ingenieros, que trabajan profesionalmente formal. Ahorita hablamos al inicio del ingeniero Marino Grullón, que estuve trabajando con él. Yo recuerdo una obra que estuvo haciendo en Santiago, con una gente de Santo Domingo, en los años 90 y algo, que fue historia en Santiago, que esa obra se cayó. Yo estuve trabajando con él en otras áreas porque teníamos mucho trabajo y me asignó otro trabajo. Y cuando empezó la obra, que era un cine que iba, y una plaza, un cine, al poco tiempo de iniciar, los propietarios se acercaron y le dijeron que querían ampliar el espacio. El ingeniero dijo que no se podía, precisamente hablaba con el ingeniero que está aquí con nosotros, de un gran maestro que hacía cálculo de terreno, de suelo, estudio de suelo, que fue quien hizo el estudio. Se consultó con él y dijeron que no podían avanzar más la obra. Era al lado de Aguascalientes, de Santiago. Y el ingeniero Marino Grullón afortunadamente renunció a la obra. La arquitecta era Victoria Lora, que ustedes la conocen, y Marino Grullón, que profesor de la Ucamaima, era, y dijo, la obra no va. Yo le voy a entregar todo lo que está hasta ahora y busque el personal para que usted continúe con su obra. Poco tiempo la obra se derrumbó y hubo varias muertes. Eso es lo que se llama una persona que tiene criterio y valores, que lo puso de manifiesto, renunciando a ese proyecto, preferiblemente en vez de cometer ese error. Entonces, por eso yo digo, usted no hace nada con tener una buena obra cuando la albañil no le calcula bien el concreto, no le hace bien la mezcla con el cemento que corresponde, cuando usted se va. Últimamente se estaba haciendo con platea, si es con muro, en zapata, muchas veces se derrumba parte de la zapata, van a sacar un poco de tierra con la mano, queda un hueco, una contaminación en ese acero y puede generar
un desastre en la obra. Lo que quiero hacer un llamado con esto es a los ingenieros, nuevos sobre todo, porque tuve una obra con mi colega, el subproductor de este programa, y cuando fuimos a la obra vimos un reguero de cucaracha y muchas cosas como que no nos trajo mucha confianza, que hasta eso nos dimos cuenta palpable de que no era una obra de mucha calidad. Hay que garantizar la calidad desde el inicio. El hormigón después que no está se puede negociar eso. Después que el hormigón está tapado, todo es bonito. Ahora, ¿qué hay ahí debajo? Quise hacer el comentario para que entiendan la importancia de los profesionales, más ahora que se han derrubado una serie de obras y estos profesionales que están surgiendo con esta nueva tecnología van a garantizar la inversión. Es lo primero, el dinero, pero lo primero es la vida, que es lo más importante. Eso es así. Nos gustaría saber, retomando la parte de la cual ustedes son especialistas y es en las estructuras, ¿qué novedades tenemos? Y sabemos que esto vendrá, ingeniera Maribel, a colación en la feria que vendrá para Santiago, Expoacero. que es una novedad, Expoacero, Santiago. ¿Qué novedades tenemos en la República Dominicana en cuanto a estructuras metálicas se refiere? Bueno, algo importante fue lo que dijo el ingeniero Almanza, de que han surgido materiales mucho más resistentes en los últimos años. Tenemos dentro de las estructuras metálicas pues los aceros con más resistencia, mayores tamaño, pero también esto va de la mano con tecnologías que mencionamos en esa rueda de prensa, como son los disipadores de energía, que son elementos muy propios, muy adecuados para las áreas de alta vulnerabilidad sísmica. Esos disipadores de energía, tenemos los amortiguadores que se pueden colocar dentro de la estructura, dentro del sistema de pórticos, los disipadores como son los aisladores sísmicos que se colocan debajo de la estructura. Esos son elementos que complementan la estructura metálica para hacerla mucho más segura. Como decía el señor Norberto, las estructuras metálicas suelen ser más flexibles, se sienten más seguros en ellas, pero también la flexibilidad hay que controlarla, porque las deformaciones excesivas pues dañan los elementos internos y estos también pueden ocasionar daños. Entonces vienen a complementarse estas estructuras metálicas con esos elementos que son de los más novedosos. Hace años que internacionalmente se utilizan, pero aquí en el país pues es de reciente utilización, principalmente aquí en Santiago es donde más se está desarrollando, porque la empresa, una de las empresas que está representada de los amortiguadores está aquí en Santiago y ya se está construyendo. De hecho, la Clínica Coromina, creo que es la primera obra, ellos hicieron una remodelación que tiene amortiguadores ya colocados y se está diseñando y ya negociando torres residenciales que van a tener esos dispositivos. O sea, y eso es complemento de las estructuras metálicas. Nosotros vamos a una pausa breve y vamos a retornar porque aquí todo el que viene de invitado siempre queda con el compromiso de volver. Claro. No se agosta ni la mitad de lo que uno quiere para hablar exclusivamente de la estructura metálica y los amortiguadores, que me interesa mucho, y sobre todo en otros países que he visto esa balanza que le ponen a la estructura metálica para contrarrestar esos movimientos sísmicos. Eso va a ser en un próximo programa. ¿Sí? Así que, Máster, 2 minutos y retornamos. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución.
lujoso y amplio apartamento en segundo nivel, nuevo y listo para entrega, 119 metros cuadrados y 2 parqueos, seguridad 24 horas, sala, cocina y comedor concepto abierto, madera preciosa, excelente vista panorámica, 3 habitaciones amplias, habitación principal con baño y walk-in closet, baño común para 2 habitaciones, estar familiar, sala comedor espaciosa, cuarto de servicio con baño, área de lavado, cámara Wi-Fi y calentador de agua, área infantil, línea blanca, 2 piscinas para adultos y niños, áreas para recreación y deportes. Para más información, teléfonos en pantalla. Con nosotros puedes garantizar tu inversión. Te acompañamos en todo el proceso de adquisición y venta de inmuebles. Somos asesoría inmobiliaria, legal y financiera. Somos Floet. Más que negocios e inversiones. Portal Inmobiliario, de la mano contigo. Muy bien, continuamos con el programa. Gracias a Bellón. Ahí tenemos la parte que tiene que ver con jardinería, señores. En Bellón usted lo encuentra todo. Tenemos asesores para trabajar las plantas, todos los tarros, todas las herramientas que necesite, las cortadoras de césped, bombas, en sentido general manguera para su hogar, para la jardinería, de todos los tamaños, pequeñas, grandes, como le guste, y todos los tipos de plantas ornamentales. Así que acérquese a Bellón. Igual hacemos un llamado al sector industrial, los ebanistas, también que se acerquen a Bellón, que tenemos todas las herramientas que necesiten para su industria, para su ebanistería, para su fábrica. Y con el tema de la planta, igual como dijimos con la pintura, tienen asesores que le van a ayudar a elegir. Porque el paisajismo lo es todo, sí, señora, para la finalización el abono, qué tipo de productos, de vitamina claro lleva sí. La mata, es una delicia, señores. Acérquense a Bellón y que lo tiene todo, como dijimos inicialmente. Adelante, doctora. Tenemos volvemos aquí. Mucha tela por donde cortar. Otra cosa, el horario, y se lo llevamos a casa también. Epa. La mercancía. Señores, si quieren más me avisa, dice Bellón. Volvemos aquí. Hay 2 palabras que se utilizan mucho cuando hablamos de construcción: sismo resistente y antisísmica. Exacto. Ingeniero, cuéntenos qué diferencia existe entre una y otra. Sí, fíjese. La normalidad de los casos, las estructuras que se construyen son las sismo resistentes. Okay. Las antisísmicas prácticamente no existen porque significa una estructura que no sufra absolutamente ningún daño cuando le sucede un sismo de gran magnitud. Okay. Se pueden construir, y de hecho se construyen, las centrales nucleares y otro tipo de estructura cuyo daño sería catastrófico para la sociedad. El problema es que normalmente hacer la antisísmica sería tan costoso que para el público en general no hay manera de que la construyan. Exacto. Entonces lo que los reglamentos prescriben es hacerlas sismos resistentes. Okay. Lo que se hace es que se calculan las fuerzas reales que va a someterse a la estructura sísmica debido al sismo. Que podría, ¿verdad? Que podría, ¿verdad? Que se calcula, porque hay maneras de aproximarla bastante bien ya. Pero entonces esas fuerzas se reducen un poco, de tal manera que se permite que cuando llegue un sismo de gran magnitud, la estructura sufra daños, pero que no colapse. De tal manera, así se protege la vida. Exacto. Y se puede hacer una estructura construible. Entonces, no es lo mismo antisísmica que sismo resistente. Entonces, es lo que siempre me preguntan, y a mi casa o a mi torre no le va a pasar nada. Digo, podría que le pasara algo, que se agriete algo, que aparezca ¿me entiendes? Pero lo importante es que no colapse y que la vida de los ocupantes se preserve.
Claro que sí. Entonces eso es una estructura sismo resistente. No, y que la palabra realmente antisísmico, como que no converge con la realidad, porque no va a evitar que pase el sismo, ¿verdad? Que sería lo que querría decir. Antisismo para que no tiemble. Exactamente. Bueno, es lo que digo. Sería bueno. Pero ese tipo de estructura existe. Por ejemplo, las centrales nucleares no puede permitirle que le suceda nada en un sismo. Los hospitales. Los hospitales es un poco más bajo realmente. Pero a una central nuclear o una central generadora no puede pasarle nada porque su colapso sería catastrófico. Lo que sucede es que ahí se puede gastar una cantidad de recursos tal que los estados, que son los que lo hacen, o grandes compañías lo tienen, pero el público general no. Y no podemos pagar ese costo. Entonces es lo que digo. Por eso es que las estructuras que diseñamos son sismos resistentes. Hay un tema que se han dado en los últimos meses, que nosotros lo hemos vivido y lo hemos comentado aquí en este espacio. Y se han caído algunas obras. Recientemente nuestro coproductor me mandó a mi edificio un diseño, que la única respuesta que yo le di al señor Manuel fue: eso no merece comentario. ¿Recuerda, señor, su director? En este caso, yo voy a dejar en el aire una inquietud para ustedes, los profesionales, a ver cómo buscamos un mecanismo donde el Estado pudiera proveer como el ayuntamiento un recurso mínimo para que cada obra que va a hacer una persona sea supervisada mínimamente, sin costo para ellos, para garantizar vidas, porque estamos careciendo. Cualquier persona levanta una obra, una persona que pone 5 blogs dice que son maestros, y el ingeniero lo sabe, van a levantar obras. Debemos de trabajar el Estado, garantizar esas inversiones con una supervisión pequeña para ese tipo de obras, porque el ayuntamiento lo que da es permiso tanto pequeña, pero que sea eficaz, que llegue, todas que informales. no tenga que esperarse, que suceda una situación como las tantas que han sucedido últimamente, para que entonces salga en la palestra pública y ahí se va a mover todo el mundo. Sí, yo me refiero a las que son medidas informales. Tú sabes que ahí hubo un comunicado que más de 70,000 viviendas anuales ha hecho en el país de manera informal y legal, para que te dé una idea. ¿Cuál es mi inquietud? Hasta un monto, una construcción, hasta X monto, el Estado te cubre esa pequeña supervisión, por lo menos al inicio de la obra, para garantizar vida. Me gustaría que surgiera de ustedes más adelante que puedan madurar esa inquietud y someter un proyecto donde eso se pueda hacer realidad. Sí, es una buena idea. Y algo que quisiera aclarar con relación a esto es que hay muchas obras informales que por miedo al costo de lo que puede hacer la formalización no hacen la gestión. Por ejemplo, a los cálculos estructurales mucha gente le huye, no, yo busco un maestro, alguien que me construya, porque que sabe yo no mucho. puedo pagar los cálculos estructurales, y realmente no es así. O sea, el servicio que nosotros ofrecemos es asequible a la mayoría de las personas. Si usted va a invertir en su casita 3 millones, 4 millones de pesos, que ya ahora cualquier casita se lleva 4 millones de pesos, pues es un porcentaje muy pequeño el que se va a destinar al cálculo estructural y que va a garantizar que su obra se construya adecuadamente. O sea, que debemos desmitificar ese costo, claro que ¿verdad? Sí. Quitar esto de que un ingeniero cuesta tanto. Señores, recuerden que la vida cuesta más y no se puede comprar. Entonces es una cuestión de responsabilidad de nosotros como inversionistas, como constructores, como padres, como familia, de nosotros tener que amparar nuestra familia o las personas que usted le va a vender eso, porque es feo, es terrible. Doctora, ¿cuánto le costó a San Cristóbal la construcción que se derrumbó? ¿Cuánto le cuesta ahora? Yo me pregunto, lo que hemos dicho, lo que siempre hemos hablado, el uso de profesional es lo más económico que usted puede conseguir. Entonces, para ello, queremos que ustedes dejen su contacto, empresa, y cómo puedan contactarles, para que las personas puedan desmitificar, nuevamente digo, ¿cuánto me puede costar, ingeniero, tal cosa? Yo quiero construir esto, aquello, para que se comuniquen con ustedes, porque sabemos que será una gran ayuda. Bueno, dentro de Cinedón agrupamos muchos ingenieros, lo que podemos es poner la cartera de nuestros profesionales al servicio, que usted pueda elegir de todos esos ingenieros. Un contacto. El que le genere mayor confianza y que se especialice también en el área que usted va a desarrollar, porque hay especialistas en puente, en edificio metálico, en concreto, tenemos especialistas en todas las áreas. Entonces, ponemos al servicio todo nuestro listado de miembros. En las redes nos pueden encontrar como Cinedón Estructuralistas RD, tanto en Instagram como en Facebook, y ahí pues podemos hacer. Pero vamos a aprovechar el espacio del número de teléfono de su empresa, que usted tiene su empresa, de manera personal. Tenemos las empresas personales. Claro. Dígalo en un minuto. Pueden contactar, ingeniero, usted da su número, pero me pueden contactar en el 809-861-5131. Mi empresa se llama ESDER,
que es Structural Design and Retrofit. En inglés, que le gusta a la gente. Pues mi empresa se llama JB Almanzar y Asociados y me pueden contactar en el 809-470-5436. Damos el servicio de cálculos estructurales, pero principalmente de estructuras de concreto y mampostería. Muy bien. Doctora. Bueno, ahí está. Esperamos pues que ustedes hayan sanado cualquier duda que tuvieran, hayan aprendido como nosotros lo hemos hecho esta noche. Obviamente claro. Quedan comprometidos a volver porque tenemos muchísima tela por donde cortar y cada día surgen nuevos temas, situaciones con las cuales nosotros estamos comprometidos a traer especialistas de la envergadura que tienen ustedes y la calidad. Obviamente. Así que gracias a nuestros televidentes, llegamos gracias a Bellón, este segmento que le hemos llevado a cada uno de sus hogares, a la diáspora como siempre, agradeciendo. Y aquí tenemos otros profesionales y otro grupo más que tienen esa oficina para que acudan a ellos antes de tomar cualquier decisión. No se Sin lleven, miedo, señores. No se lleven de temas empíricos. No va a pasar nada con una llamada. Pregunten, asesórense, que eso es algo muy importante. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Portal Inmobiliario, el programa de bienes raíces más actualizado del momento. Portal Inmobiliario, de la mano contigo.